Bueno. Hola, buenos días. Vamos a continuar con la siguiente ponencia que nos va a impartir. ¿No se oye? ¿Que tiene mucho ruido? Lo alejo, a ver. Bueno, a ver si ya se escucha. Bueno, pues tengo el placer de poder presentar a la siguiente ponente, que es Susana Carro Fernández. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo. Es alumna interna de la profesora Amelia Valcárcel en virtud de un concurso oposición del Departamento de Ciencias Jurídicas. Realiza su segundo año de doctorado en la Universidad de Florencia bajo la dirección del especialista en estética Sergio Giovanni. Fue profesora de la Escuela Universitaria de Magisterio y Educación Social en Oviedo. Imparte curso para el vicerrectorado de Extensión Universitaria desde 1998, colabora en cursos de formación para la Fundación Universidad de Oviedo y participa en seminarios y talleres organizados por el Instituto de la UNFED. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo con la tesis del arte feminista al arte femenino. Tiene en su haber 2 obras publicadas, Educación para la Igualdad de Oportunidades y Tragafuello del Segundo Sexo, que lo ha traído, nos lo ha regalado y que, bueno, que sepáis pues, que en la biblioteca del servicio pues lo podéis conseguir. Ha publicado en distintas revistas y ahora mismo está, me he perdido. Cuenta con publicaciones Mujeres de Ojos Rojos, editada por TEA en la colección TEA Arte. Cuenta además con la publicación de comunicaciones realizadas para el tercer Seminario Internacional Escritora y Pensadora Europea, para el 4º Congreso Estatal Isonomia y para el 5º Congreso de la Asociación Universitaria de Estudio de las Mujeres. Feminismo e Interculturalidad. Colabora con la revista Lúnula, Sumo y Platero a través de artículos escritos sobre arte y feminismo. En la actualidad es profesora de Filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Emilio Larcos de Gijón. Pues te cedo la palabra. Muy bien, gracias. ¿Está cerrado? ¿Se me oye? Sí, bueno, si hay algún problema con el sonido me lo dice. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a las organizadoras por haberme invitado y gracias también a todo el público asistente. Sí, ¿hay algún problema con el sonido? No, está bien. Bueno, quisiera también daros las gracias por precisamente haber escogido a 2, yo no diría nunca filósofas, pero sí dos amantes de la filosofía o 2 estudiosas de la filosofía, para que vengamos a contaros cosas sobre el feminismo. Os doy las gracias por esto porque habitualmente la filosofía suele verse como algo completamente ajeno al mundo de la práctica y sin embargo con el feminismo sucede todo lo contrario. La filosofía lo que permite es dar nombre a todas esas desigualdades que vivimos día a día y que muchas veces pues simplemente intuimos, pero no sabemos codificar, no sabemos expresar y por eso pues terminamos aceptándolas, ¿no? En este caso la filosofía es un arma, digamos, de enorme ayuda porque nos permite dar nombre, ¿no?, a toda esa, digamos, intuición de la opresión que vivimos cada día. Bueno, mi ponencia trata sobre Simone de Beauvoir, por supuesto, pero ya que Ana de Miguel pues nos ha estado hablando sobre el contenido de la obra de Beauvoir, yo me voy a detener más pues en las repercusiones que su obra ha tenido. Repercusiones tanto en el pensamiento feminista posterior a la autora francesa, como repercusiones también en el mundo del arte, ¿no? Es un campo, nos podría a priori parecer insospechado que pueda haber relaciones entre el feminismo y el arte o el arte del siglo XX. Y sin embargo, bueno, yo voy a intentar demostraros aquí que eso no es cierto. Es decir, que el poder de convocatoria de Simone de Beauvoir es tan grande y tan enorme que no influye solamente en las feministas, en las teóricas del feminismo posteriores a ella, sino que influye también en las artistas y, por supuesto, como sabéis todos los que estáis aquí, influye también en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana. Bien, pues
sin más preámbulos, comienzo la ponencia. Bien, corría aproximadamente el año 1851 cuando un filósofo llamado Schopenhauer afirmaba que la mujer es el sexus sequior. Por si no quedaba muy claro lo que esto significaba, añadía, y os leo: las mujeres son el sexo segundo desde todos los puntos de vista, hecho para que esté a un lado y en un segundo término. Bien, afortunadamente siempre ha habido mujeres atentas a los discursos de la opresión y Simone de Beauvoir, sin duda alguna, fue una de ellas. Para desgracia del propio Schopenhauer, de Beauvoir retoma La voz segundo sexo y la convierte en una de las obras emblemáticas de la teoría feminista. En el segundo sexo, Simone de Beauvoir, como ya nos comentaba Ana de Miguel, pues a ver si sé cómo se pasa aquí. Sí. En el segundo sexo, Simone de Beauvoir lo que hace es denunciar la opresión de género que la mujer sufre en la sociedad, y lo hace con la frase: no se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase es una verdadera declaración de intenciones con la que Beauvoir establece que ningún tipo de naturaleza se configura como destino, sino que son las costumbres e intereses sociales los que desde la infancia moldean los roles de género y la jerarquía sexual. La sociedad patriarcal, dirá Beauvoir, construye una situación que impide a las mujeres el ejercicio pleno de su trascendencia, relegándolas a la inmanencia. Es decir, esa situación que los varones crean para las mujeres es una situación infligida, es una situación impuesta, una situación, por tanto, de opresión. La pregunta que nos deberíamos hacer a continuación es: ¿cómo es posible que esa situación se haya mantenido a lo largo de la historia, haya continuado durante el siglo XX y que devenga con el mismo desarrollo del siglo XXI? ¿Cómo es posible que esa situación se mantenga incluso hoy en día? Para dar explicación a este problema, Simone de Beauvoir nos anima a releer la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo, que ya antes había mencionado. De manera que Simone de Beauvoir nos cuenta lo siguiente. Dice: el varón, como el amo de la dialéctica hegeliana, arriesga sus ideales y sus valores, y se hace, dice la filósofa, y se hace ser al hacer. La mujer, por educación más conformista, se siente satisfecha con reconocerse libre en la conciencia del hombre. Es decir, para que todas nos entendamos, la mujer no encuentra su razón de ser en ella misma, sino en la conciencia libre del varón. Es decir, la mujer no se va a definir por sí misma, sino que se define a través de la relación que mantiene con el hombre. La mujer aparece entonces como la alteridad pura, como lo otro. Estos conceptos filosóficos, que pueden parecer un poco abstractos, sin embargo se pueden resumir perfectamente con una imagen literaria. Por ejemplo, ¿quién sería Penélope sin Ulises? Sin embargo, el proyecto existencial de Ulises necesita de Penélope para cobrar sentido. Mientras el hombre tiene el privilegio de afirmarse a través de los proyectos desarrollados en el ámbito público, el único privilegio que la mujer tiene es el de realizarse en el hogar. El hogar es el lugar donde su ser acontece, donde su vida cobra sentido y desde donde es definida. El hogar adquiere un sentido cuasi ontológico, la mujer como ser en su casa, frente al ser en el mundo heideggeriano. Bien, alguien que vivió de cerca esta situación escribía en su diario: siento mi casa como una trampa. Estas declaraciones pertenecieron al artista que tenemos en pantalla, Louise Bourgeois, una artista contemporánea, una artista francesa y además contemporánea de Simone de Beauvoir. Fue una artista que en la sociedad de su época la impidió realizar un proyecto de vida que trascendiera, digamos, los márgenes del ámbito de lo doméstico. En busca de alguna estrategia para liberarse de esa situación, Bourgeois escribía:
Ojalá pudiera ser mi privacidad más pública y al hacerlo perderla. Con ese propósito en mente, Louise Bourgeois va a iniciar una serie de trabajos titulados Las Femmes Maisons. Como veis en la pantalla, en las Femmes Maisons muestran de alguna manera pues la metáfora de la existencia de la propia artista, es decir, una vida reflejada por el ámbito de lo doméstico. En las Femmes Maisons, el cuerpo de las mujeres brota de los edificios, ¿no? El intelecto de la mujer queda aferrado en estructuras arquitectónicas. En las Femmes Maisons podéis ver también que no existen rostros, no existen emociones. Sin embargo, en este, que es el primer dibujo de la serie, aunque yo os lo muestro en último lugar, en ese dibujo sí que aparece un pequeño gesto, un brazo levantado, ¿no? A juicio de ciertos críticos, el brazo miniaturizado practicaba un saludo cordial, manifestando así la felicidad de quien acepta la identificación natural entre mujer y hogar. Sin embargo, esta curiosa interpretación de la obra de Louise Bourgeois no coincide en absoluto con las declaraciones de la propia artista. Estas declaraciones os las leo literalmente. Dice Louise Bourgeois: las pequeñas manos que surgen de la estructura están pidiendo ayuda a gritos. Por favor, no me olvide. Venga a buscarme. Estoy herida. No hay que ser pesimistas y, por supuesto, las Femmes Maisons no solamente son una invocación de ayuda, sino que las Femmes Maisons aparecen como una estrategia de combate, es decir, una estrategia que consiste en denunciar lo privado al hacerlo público. Al quedar expuesta bajo la luz de nuestra vida cotidiana, se muestra, preñada, se muestra recorrida de prejuicios de género. Estos prejuicios se ocultan siempre bajo una afable máscara, bajo una justificación ideológica que transforma la pauta cultural en tendencia natural. Mitos. Así va a denominar Simone de Beauvoir a todo este contenido ideológico que convierte en error o convierte en virtud el error de definir a la mujer por su relación con el hombre. Y os leo de nuevo literalmente una cita de Beauvoir. Dice: a lo largo de la historia, las mujeres se han visto a sí mismas como madres, esposas, mujeres fatales, ídolos de belleza, brujas pérfidas, vírgenes o sumisas sirvientas. Es decir, la sociedad ofrece a las mujeres, históricamente, una serie de papeles, una serie de roles, de máscaras, de disfraces, que debemos representar si queremos ser reconocidas socialmente. Todo esto significa que los hombres no ven a las mujeres aún igual. Los hombres ven a las mujeres en las mujeres a una idea y de alguna manera nos condenan pues a participar en un mundo que ellos han creado para nosotras. Dicho de forma más sencilla, cuando las mujeres sueñan con los sueños de los hombres. O como decía Celia Amorós, las mujeres somos el proyecto proyectado. Bien, todas estas afirmaciones que son duras y que nos cuesta trabajo aceptar porque afectan a nuestra vida cotidiana, fueron expuestas con suma claridad por Simone de Beauvoir. E insisto, muchas veces el rechazo hacia el feminismo es el rechazo hacia la dureza, hacia ese golpe duro, hacia ese impacto que supone pues ver por escrito lo que tú estás viviendo cotidianamente. Bueno, hasta aquí he intentado pues que veamos dos cosas. En primer lugar, pues el concepto de lo otro en Simone de Beauvoir, el concepto de la situación de opresión que viven las mujeres y cómo todos esos conceptos filosóficos se trasladan también al mundo del arte a través de la obra de Louise Bourgeois. Bien, Simone de Beauvoir no llega solamente a las artistas, sino que va a llegar pues a otras figuras más próximas, va a llegar pues a las intelectuales, va a llegar a las pensadoras
Y quien recoge de forma más inmediata la crítica a los mitos de la feminidad va a ser una periodista norteamericana que se llama Betty Friedan. Betty Friedan es autora de un libro muy conocido titulado La mística de la feminidad. Es una obra, digamos, a medio camino entre la novela y el ensayo. Y en esa obra Betty Friedan va a denunciar cómo la sociedad impone a la mujer un código de conducta que pasa necesariamente por el matrimonio, la maternidad y el trabajo en el hogar. Lo que Betty Friedan, o de lo que ella nos va a hablar, es de lo que en filosofía denominamos heterodesignación, una palabra un tanto compleja que sin embargo se puede expresar con una frase muchísimo más sencilla, como la que aparece recogida en la pantalla. Esa frase fue recogida, no pertenece a Betty Friedan, sino que son declaraciones de una mujer recogidas por la periodista. Os leo lo que aparece en pantalla. Soy la que sirve la comida, la que viste a los niños y hace las camas. Alguien a quien puede llamarse cuando se desea algo. Pero ¿quién soy yo realmente? Ni la comunidad científica ni la sociedad en general estaban dispuestos a aceptar que ese fuera un problema. Y la mejor manera de ignorarlo fue precisamente no dándole nombre. Esa situación no era problemática, no era patológica, por tanto, ¿qué nombre le vamos a dar? No existe nombre para un problema que no existe. Betty Friedan será precisamente la encargada de denunciar esa situación problemática. Y la va a denunciar precisamente dándole nombre al problema que no tiene nombre, a ese problema que aparece reflejado en la pantalla, y lo denomina represión de la identidad. Esa situación ahí descrita es una situación muy frecuente, sigue siéndolo aún hoy en día, y lo era por supuesto en la década de los años 60. Así, por ejemplo, en enero de 1964, una artista alemana que se llamaba Eva Hess escribía lo siguiente en su diario: no puedo ser tantas cosas a la vez: mujer, hermosa, artista, esposa, ama de casa, cocinera, señora de la compra, todas esas cosas. Ni siquiera puedo ser yo misma ni saber quién soy. He de hallar algo claro, estable y en paz dentro de mí. Estas declaraciones, insisto, pertenecen a una artista alemana del año 1965. Pero en el año 1967, otra artista, en este caso una artista neoyorquina llamada Martha Rosler, va a trasladar esas mismas inquietudes, esos mismos problemas, a una serie de fotomontajes que se titulaba Trayendo la guerra a casa. En uno de esos fotomontajes, el que tenemos en pantalla, podemos contemplar a una joven e impecable ama de casa que, equipada con los más sofisticados electrodomésticos, parece sentirse realizada en el ejercicio de sus labores. Una guerra personal contra el polvo y la suciedad. Ese fotomontaje representa a la perfección lo que es el libro de Betty Friedan, representa a la perfección lo que ella llama la mística de la feminidad, el paradigma de lo femenino, al menos a finales de los años 50. Me interesa mucho mostraros estas imágenes, o me interesa mucho poner en relación el arte y la filosofía, porque como podéis comprobar, en incontables ocasiones una imagen nos describe a la perfección pues conceptos que pueden ser un tanto oscuros, que pueden ser un tanto confusos. Si bien es cierto que las mujeres muchas veces no necesitamos de esas imágenes para saber de lo que se habla, porque lo vivimos a diario, Pero si aún así todo fuera necesario, porque como comentaba antes Ana de Miguel, en relación con Simone de Beauvoir, es muy difícil tomar conciencia de esa opresión en la que vivimos, bueno, pues frente a esa dificultad, si tú no eres capaz de percibirla en tu experiencia cotidiana, reflexiona sobre esa imagen que ahí tienes. Piensa qué significa eso y si tú en alguna ocasión te has encontrado en esas circunstancias. Bueno, esas son, digamos, las ideas que tienen en mente los artistas de las que os estoy hablando, y son ideas que a ellas llegan a través no solo de su vivencia cotidiana, sino también a través de la obra de las feministas.
Siguiendo con la obra de Martha Rosler, comentar que, bueno, si vemos esa imagen podemos hacer una lectura más, y es que cuando la sociedad norteamericana estaba convencida de que el hogar era el lugar natural para la realización como mujer, entonces se produce una distorsión. Es decir, en esa obra vemos como dos imágenes contradictorias, contrapuestas. ¿Qué sucede cuando esa joven ama de casa aparta la cortina de su salón? Se encuentra una imagen chocante, unos soldados dentro de una trinchera. Los ventanales del salón, como veis, abren también a un campo de batalla. Y el lujoso o sofisticado apartamento parece estar transitado, bueno, pues por mujeres que llevan a niños mutilados entre sus brazos. Bien, todos estos fotomontajes realizados en la década de los 60 son evidentemente una crítica al imperialismo norteamericano en Vietnam. Pero la obra de Martha Rosler también nos habla sobre la psicopatología de lo cotidiano. Y leo literalmente lo que ella escribía: la guerra exterior como guerra en casa. Es decir, la crítica al hogar en tanto espacio de alto potencial de violencia, algo que desgraciadamente nos recuerda pues al problema contemporáneo de los malos tratos. Rosler pretende exponer a través de la paradoja, del error visual, del contraste, la distorsión de la realidad cotidiana. Es decir, tal vez ese hogar ideal, tal vez esa feminidad ideal, quedaron allí donde habían sido construidas, es decir, en la mente de los hombres durante la batalla. Volviendo de nuevo a Betty Friedan, hay una gran diferencia, a pesar de que ella es heredera de esa crítica a los mitos de la feminidad, lo hereda, digamos, de Simone de Beauvoir. Sin embargo, hay también una gran diferencia entre ambas autoras. Y es que para Betty Friedan, la mística de la feminidad era un problema de desigualdad. Y como desigualdad podía ser superada mediante políticas reformistas. Simone de Beauvoir no compartiría esa idea. Para Simone de Beauvoir, en la desigualdad no hay desigualdad, hay opresión. Bien, esa idea de opresión que no retoma Betty Friedan, sí que la va a retomar otra feminista de los años 70, una feminista radical llamada Kate Millett. Para Kate Millett, la desigualdad, como Simone de Beauvoir, como decía Simone de Beauvoir, sí que es fruto de una opresión. Y ella da un paso más y dice: las causas de esa opresión las encontramos en la política sexual del patriarcado. Política cuya peculiaridad radica en que su dominio no se limita al ámbito de lo público, sino que se ejecuta también en lo privado. Ese es el gran drama que tenemos las feministas. El feminismo afecta a nuestra vida cotidiana. Es una lucha permanente, una lucha constante que no nos abandona y que muchas veces nos hace vivir en permanente contradicción entre nuestras ideas, entre las cosas que pensamos y lo que es nuestra vida cotidiana. Por eso, digamos, esa idea parece perfectamente recogida en la afirmación de Kate Millett. Lo personal es político, va a decir Kate Millett. Es decir, en nuestra vida cotidiana, cuando nos refugiamos en nuestro hogar, aquellas acciones que llevamos a cabo con la mayor naturalidad del mundo, las acciones que nuestros compañeros, maridos o amantes llevan a cabo con la mayor naturalidad del mundo, son acciones preñadas, digamos, de política, de intereses políticos, que no cuestionamos porque hemos crecido con ellos y nos parecen naturales. Kate Millett nos advierte de esa situación y nos dice: abramos los ojos en nuestra vida cotidiana para descubrir algo que duele, y es que lo personal es político. Bien, esa idea se va a convertir en eslogan y su calado es de tal magnitud que incluso va a tener consecuencias en el ámbito artístico. Estamos viendo constantemente las interrelaciones entre la teoría feminista y el arte. El mejor, digamos, exponente de esa simbiosis entre el feminismo radical
y el arte fue sin duda alguna un proyecto desarrollado en el año 1972 que se llamó el proyecto de la Woman House. Es un proyecto que surge dentro del programa educativo de arte feminista impartido por Judith Chicago y Miriam Shapiro en la Universidad de California. El proyecto consistía en intervenir una casa que estaba pendiente de derribo, de manera que las alumnas del proyecto tenían apenas unos meses para llevarlo a cabo, porque inmediatamente, digamos que el ayuntamiento les cedía esa casa durante los meses anteriores a su derribo. Para ellas fue una experiencia muy enriquecedora por varias razones. En primer lugar, cuentan porque, como os digo, era una casa pendiente de derribo, con lo cual hubo que adecentarla mínimamente para que la casa no se les viniera encima. Es decir, hubo que apuntalar las paredes, hubo que arreglar mínimamente los techos, y todo eso lo hicieron sin ellas, digamos, sin ayuda de hombres. Bien. Lo cual ellas cuentan fue una experiencia muy enriquecedora porque se dieron cuenta de que por ellas mismas podían llevar a cabo un proyecto en común y salir adelante. No obstante, ellas eran estudiantes de arte, es decir, no eran fontaneras ni eran albañiles, aunque desempeñaron esas tareas, pero no se quedaron ahí. Trataron, digamos, de intervenir en cada una de las de las habitaciones de esa casa. Es decir, llevaron a cabo instalaciones y performance en cada uno de los habitáculos del hogar. Bien, os voy pasando algunas de las imágenes que se conservan de la Woman House y simplemente menciono un poco lo que son los títulos de las mismas, que me parecen bastante elocuentes. Tenéis ahí en primer lugar la imagen de la obra titulada Escalera nupcial, Cocina nutricia, Baño de la menstruación, Armario de la ropa blanca o la performance titulada Esperando. Insisto, los títulos son lo suficientemente reveladores, nos hablan ya bastante de lo que es el contenido de estas obras. Los ambientes de las habitaciones, atestados de imágenes y objetos, no evocan una casa real, sino un simulacro, una interpretación hiperbólica y mordaz del hogar como espacio donde acontece el ser de la mujer. Cuando la mujer no dispone de un lenguaje propio fuera del patriarcado, la imitación es la única forma de criticar sus valores, de exponer, como dice Lucy Vigaray, por medio de repeticiones lo que debería permanecer escondido. Me imagino que todas vosotras que estáis ahí sentadas observando estas imágenes diréis, bueno, pues ¿qué tiene de especial todo esto? Parece bastante sencillo, incluso un poco tonto, ¿no? Estas representaciones, un baño, un armario, ¿qué sentido puede tener? Bueno, pues como os acabo de leer, el sentido de todas estas obras es que muchas veces es necesario reproducir aquello que vivimos, ¿no?, para proceder a su crítica, para proceder a su condena, para ver, digamos, lo que hay de negativo en esa experiencia cotidiana. A veces la mera imitación, la mera repetición sirve, digamos, como estrategia para la crítica. Si las mujeres no tenemos una alternativa a lo masculino, que era lo que se discutía o se hablaba antes, ¿no? ¿En qué tiene que consistir ese nuevo proyecto que vamos a crear? Si aún no sabemos en qué tiene que consistir eso nuevo, pero sabemos que lo anterior no lo queremos, eso es ya un paso importante. Es decir, vamos a empezar criticando aquello que vivimos, aquello que conocemos. El qué haremos después aún no lo hemos construido, aún no lo hemos definido, pero bueno, tenemos que ir poco a poco. Un primer paso, por lo tanto, si no tenemos un lenguaje propio, un primer paso es reproducir, ver desde fuera aquello que vivimos todos los días, para así proceder de alguna manera a criticarlo. Bien, pero las artistas de los años 70 no se van a limitar únicamente a hacer público lo privado, sino que bajo la influencia del feminismo radical inician también la conquista de los espacios públicos, los espacios tradicionalmente asignados a los hombres.
Bueno, esta actitud aparece pues metafóricamente representada en la fotografía de Maribeth Edelson, ¿no?, que convoca a las artistas de su época a participar, digamos, en el lugar iconográfico patriarcal por excelencia, ¿no? En esa última cena a la que habían sido convocados solamente hombres, ese lugar patriarcal por antonomasia dentro de la iconografía de la cultura occidental, vamos a llenarlo de mujeres. Vamos a conquistar para las mujeres esos espacios públicos que hasta ahora solo habían sido de los hombres. Con esa idea en mente, las artistas comienzan a multiplicar, en primer lugar, sus asociaciones y los espacios destinados al arte hecho por mujeres. Después toman también las calles, el espacio público por excelencia, y finalmente reivindican como propios los lugares tradicionalmente asignados al arte masculino. Durante la Conferencia de Mujeres Artistas de la Costa Oeste celebrada en el año 1972, Miriam Schapiro animó a las artistas, y os leo literalmente, a salir de nuestros talleres comedores, de nuestros estudios mesa de cocina. Sin duda alguna, estas declaraciones nos recuerdan a Virginia Woolf, quien había reivindicado para las mujeres una habitación propia. Eso es lo que reivindican las artistas de la época por primera vez, una habitación propia. No queremos escribir en la cocina, no queremos pintar en esa pequeña habitación oscura que nadie utiliza. Queremos un espacio propio. Curiosamente, 50 años después de que, medio siglo después de que Virginia Woolf hubiera hecho esa reivindicación, las mujeres se dan cuenta de que la conquista de la habitación propia pasa necesariamente por la conquista previa de los espacios públicos. Gracias al reconocimiento público, la artista llega a ser sujeto activo para la sociedad y el hogar. Solo si públicamente soy reconocida, voy a ser reconocida también en el hogar. No se trata de renunciar a lo privado, sino de transformar el símbolo de la inmanencia en abrigo y refugio de un ser abierto a la trascendencia, y perdón por el lenguaje existencialista. En este caso, de lo que se trataría es de abandonar la reclusión en el hogar para pasar a la creación en el taller. Es decir, no se trata de que abandonemos el ámbito de lo privado, sino de que ese ámbito de lo privado se convierta en nuestro lugar de refugio, nuestro trampolín, para salir al ámbito de lo público, para trascender y llevar a cabo nuestro proyecto existencial. La conquista del espacio público llama a la conquista también del tiempo por antonomasia que va a ser la historia. Las artistas, apoyadas por críticas, sociólogas e historiadoras, rastrearán una genealogía de mujeres que convierten el referente pasado en motor de la acción emancipadora presente. Sin duda alguna, la obra más paradigmática de esta idea o de esta forma de pensar es la que tenéis en pantalla. La obra se titula Dinner Party y es también de una artista norteamericana llamada Judith Chicago. Esa obra no solamente fue realizada por ella, sino que fue realizada en colaboración con muchas otras artistas y muchas otras mujeres. Y con esa instalación, Judith Chicago pretendía recuperar aquellas mujeres que, según ella, habían sido dejadas fuera de la historia. Judith Chicago convoca a esta supuesta cena, a esa supuesta mesa, a un total de 100 mujeres, algunas de ellas personajes históricos, pero otros personajes de ficción, protagonistas de novelas, personajes de la mitología, de la religión. En cada uno de los puestos de la mesa había una composición formada por manteles bordados, cálices, servilletas, paños y platos de cerámica, en los que las invitadas eran encarnadas por una mariposa vagina abstracta. Bien, ¿qué dijeron los críticos? Pues que iban a decir que todo esto era una nadería, tenía un valor meramente anecdótico. ¿A quién se le ocurre dibujar vaginas en forma de mariposa? Bien.
de nuevo no estaban en lo cierto, porque Dinner Party, aunque tenga pues un aspecto hasta cierto punto pues ingenuo, significa un hito en la historia del arte. Para quienes no estéis puestas en la materia, os comentaré que supone una ruptura con todo el arte hecho hasta el momento, porque introduce muchas novedades. Por ejemplo, en The Dinner Party se da una importancia enorme pues a lo que tradicionalmente se ha llamado artesanía. Se pone a la misma altura que el arte. En The Dinner Party hay cerámica, hay bordados, hay labores de punto. Evidentemente, pues los artistas anteriores no se habrían atrevido a denominar como arte a todas esas, digamos, actividades humanas. Más novedades de Dinner Party, pues como veis es una obra que se compromete políticamente. Digamos que el arte inmediatamente anterior a esta obra, insisto, para quienes seáis profanas en el tema, pues imaginad a Apolo, que imaginad todo el expresionismo norteamericano, que es un lenguaje absolutamente, es un arte absolutamente formal. No hay ningún tipo de compromiso con el contenido. Bien, pues esta obra es una obra rompedora. Es evidente que en esa obra hay un compromiso político. Otra de las novedades es también la crítica de algo muy masculino, que es la crítica al genio. Parece ser que hasta entonces el artista era concebido como un genio independiente. Bien, esta obra es una obra hecha en colaboración, hecha por Judy Chicago, pero que va a ser ayudada por muchas mujeres. Hay mujeres que tejen, mujeres que bordan, mujeres que hacen piezas de cerámica, y todo ese equipo elabora una sola obra, con lo cual se critica también un poco a la idea esa masculina del artista como genio. Más aún, The Dinner Party no solamente va a criticar o va a ser una novedad frente al arte anterior, sino que además en esta obra pues aparecen contenidos que luego se van a considerar como propios de lo que es la filosofía posmoderna. Es decir, los filósofos posmodernos se van a arrogar como propias novedades que ya las mujeres están planteando en su arte y en su filosofía. Bien, hasta aquí hemos hablado de cómo Simone de Beauvoir, con su conceptualización de lo otro, con su noción de situación y su crítica a los mitos de la feminidad, influye sobre el arte feminista y sobre las llamadas feministas de la igualdad. Pero el poder de la obra de Simone de Beauvoir es tan grande que va a influir también en lo que se llama el feminismo de la diferencia, en los discursos de la excelencia y en el arte llamado femenino. ¿De qué manera puede Simone de Beauvoir influir sobre un feminismo que parece absolutamente contrario a lo que ella decía? Bien, hemos visto que Simone de Beauvoir introduce un concepto fundamental que es el concepto de lo otro. Pero para Simone de Beauvoir lo otro era el lugar al que la mujer había sido recluida, el lugar en el que la mujer había sido silenciada. Bien, las feministas de la diferencia retoman ese concepto de lo otro y lo reivindican. Lo convierten en el lugar desde el que llevar a cabo la subversión. Lo otro va a ser para las feministas de la diferencia el lugar desde el que construir la identidad femenina. El lugar desde el que crear un nuevo lenguaje ajeno a la lógica patriarcal. Va a ser el lugar ajeno a lo mismo, ajeno al varón, ajeno al sujeto. Fijaros la inversión que se produce. Para Simone de Beauvoir lo otro era el lugar de reclusión. Era un lugar al que a la mujer se había asignado, pero ella no había elegido. Sin embargo, para las feministas de la diferencia, lo otro es el lugar desde el cual se va a construir una nueva identidad femenina. Es un lugar a reivindicar. Bueno, esto ya me ha sucedido más veces. Esto es una imagen sacada de internet que no, por lo visto no reproduce. Pensé que no iba a suceder aquí, pero bueno.
Bueno, simplemente era una imagen, digamos, de un cuadro realizado por una artista llamada Joan Simmel, que dibujaba su propio cuerpo visto desde arriba. Es decir, ella misma ve su cuerpo y lo dibuja. Es decir, es el cuerpo de la mujer visto desde la mujer, era un desnudo. Bien, en esa misma línea del feminismo de la diferencia, vamos a pasar a otra, Lucy Irigaray identificará... Pues esto es muy raro, ¿eh? Es que sí que no me había pasado esto. ¿A ver si hay algún programa que te lo...? No, pero con estas dos imágenes no me había sucedido nunca y ya utilicé... Bueno, no importa porque os lo voy describiendo. Bueno, la frase sí que la veis. Bueno, en esa misma línea del feminismo de la diferencia, Lucy Irigaray va a identificar el cuerpo femenino con el lugar desde el que la mujer recuperará su lenguaje siempre censurado. Es decir, tratan de interrogar el cuerpo, al cuerpo de la mujer, sobre la identidad femenina, y eso se va a convertir, digamos, en una estrategia muy frecuente dentro del arte de la época. Aquí aparece otra imagen que no se ve, pero que os lo describo. Esa búsqueda, digamos, de la identidad femenina a través del cuerpo de la mujer va a ser recogida sobre todo por una artista que se llama Carol Scheneman. Carol Scheneman, en una performance titulada Rollo Interior, hace lo siguiente, y os la describo. Ella aparecía de pie, cubierta de vendas y colocada sobre una peana. Progresivamente iba quitándose todas esas vendas hasta que quedaba desnuda. Y una vez desnuda iba adoptando distintas posturas entre acrobáticas y un tanto ridículas. Y al mismo tiempo, y ahí va lo que puede resultar, bueno, pues chocante, al mismo tiempo iba sacando de su vagina un rollo de papel prensado, ¿no? Iba extrayéndolo de su vagina e iba leyendo el contenido o el texto que aparecía escrito en ese rollo interior, ¿no? Ese rollo interior contenía la proclamación de un tiempo más allá del control patriarcal y misógino del cuerpo de la mujer. Recordando el Ensisús, el cuerpo de la mujer es ya un texto y la escritura sería el cuerpo articulado al máximo. Es la actitud de escribir de y por el cuerpo, es decir, es la intención de buscar en el cuerpo de la mujer una identidad femenina alternativa a la identidad que el hombre ha creado para las mujeres. Bien, como podéis ver, entonces, hasta aquí más o menos lo que he intentado hacer es efectivamente que vierais cómo la impronta de Simone de Beauvoir es tan grande, es tan enorme, que no solamente influye sobre la filosofía de la época, sobre el feminismo de la época, sino que se traslada también al ámbito, digamos, del arte, al ámbito de la imaginería artística. Tras la publicación de La moral de la ambigüedad, Beauvoir decía sentir la necesidad de escribir en la punta de los dedos y el sabor de las palabras en la boca. Pero dudaba, como decía antes Ana de Miguel, dudaba pero porque no sabía qué tarea emprender. Bien, el resultado de esta duda, el resultado de tal vacilación, es el segundo sexo. Una lúcida reconceptualización de lo otro que desvela cuál es la situación de la mujer en la sociedad y los mitos que perpetúan la opresión. Beauvoir, como hemos visto, trasladó a sus herederas el ejercicio de la sospecha y éstas abrieron nuevos caminos hacia la crítica de la razón patriarcal, la crítica al logocentrismo y la crítica al modernismo estético. Digamos que en el vértice de todas esas convulsiones éticas y estéticas, en ese vértice encontramos a Simone de Beauvoir. Artista, dirá Deleuze, otro filósofo francés, es quien, habiendo penetrado en la profundidad de la vida y habiendo visto en ella algo demasiado intolerable, surge de ese oscuro abismo con los ojos rojos y desde esa mirada traslada a la materia, al pensamiento o al lenguaje sus visiones. Mujeres de ojos rojos era la frase que os ponía al principio de mi intervención. Mujeres de ojos rojos son pues todas las herederas de Beauvoir, aquellas que tratan de liberar la vida allá donde está prisionera entre los estereotipos y códigos establecidos. Mujeres de ojos rojos seríamos también nosotras,
¿no? Y todas aquellas que, como decía la filósofa, intentan arrancar al tiempo y a la nada el esplendor de la vida. Gracias. Gracias, Susana, por tu intervención, y abrimos el turno de palabra para quien quiera intervenir, preguntar o aportar algo. ¿No se anima nadie? Ana. Bueno, al ver esas imágenes, bueno, las pocas imágenes que hemos podido ver, me he recordado de pronto, me ha venido a la mente el ciberfeminismo, esas instalaciones que hay ahora en internet, el cyborg y esas cosas. No sé si tienen algo que ver o no. Te quería preguntar si conoce el tema un poco. Sí, pero bueno, no, en principio no tiene nada que ver. Aquí estamos viendo, bueno, con las herederas de esto. Sí, pero aquí estamos viendo más bien obras de los años 70 y sobre todo estamos viendo obras que representan el feminismo de la igualdad, es decir, unas obras que se muestran críticas con la situación, cuál es la situación de la mujer en la sociedad de la época. El cyborg pues está más vinculado al feminismo de la diferencia, a esa idea, digamos, de crear una identidad femenina, ¿no? Al margen, digamos, de la establecida por el patriarcado o por la sociedad patriarcal. Las obras que hemos visto hasta aquí, mayoritariamente, bueno, podría parecer que lo he hecho a propósito, porque las imágenes que hemos podido ver son las del feminismo de la igualdad, feminismo que de alguna manera comparto. Las que no hemos visto son las del feminismo de la diferencia, del que me siento más alejada, pero vamos, esto fue pura casualidad, no fue pretendido. El feminismo de la diferencia sí que define que existe una esencia de lo femenino, una esencia de lo femenino que hay que buscar. ¿Dónde la buscamos? Pues la buscamos, por ejemplo, en el cuerpo de la mujer, ¿no? Feminismo de la igualdad, que sería el de Simone de Beauvoir, como antes decía Ana de Miguel, no cree en las esencias. Lo femenino es obra de una construcción cultural, una construcción histórica. Hablar de esencias, además, implica hablar de cosas que no se pueden cambiar, que no se pueden transformar. Las feministas de la diferencia sí que consideran que hay una esencia, ¿no? Pero eso es muy peligroso, porque te condena, digamos, a vivir esa esencia. No es un mensaje liberador. Soy consciente de que estas cosas de las que os he hablado, bueno, pues son algo más académicas que las comentadas por Ana de Miguel. Ana de Miguel ha puesto pues más a nivel, digamos, de calle lo que es el contenido de la obra de Simone de Beauvoir. De todas formas, yo sí que me interesaba que vierais de alguna manera lo que es la repercusión, lo que ha sido la enorme repercusión de la filósofa. ¿Por qué? Yo, como estudiante de filosofía en la universidad, nunca he estudiado a ninguna pensadora, y he de deciros que en la universidad tampoco nadie me habló nunca de Simone de Beauvoir. Ella misma no se consideraba filósofa. Sabéis que las mujeres por educación somos como mucho más humildes. Ella misma no se consideraba como filósofa, y de hecho es un personaje que apenas aparece en los manuales de filosofía del siglo XX. Con mis estudios y con esta ponencia lo que pretendía era que vierais que todo eso no es cierto. Es decir, que Simone de Beauvoir sí que fue una filósofa, y una filósofa de tal calado, de tal magnitud, que ejerció una enorme influencia, no solamente en el pensamiento inmediatamente posterior a ella, sino también en el mundo del arte. Y que esa influencia sigue vigente incluso en el arte que se está haciendo hoy en día y en el pensamiento que se está elaborando, aunque sea por oposición. Sí, yo quería, preguntarte, casi has acabado un poco aclarándome, ¿no?, con tu última frase, si
En el arte de hoy y las artistas de hoy en día se ven influenciadas por las corrientes feministas o la teoría feminista, de la misma manera que parece que fue en los años 70, ¿no? Esta explosión del feminismo que parece que marcó una influencia bastante grande en el arte, ¿no? O en muchas artistas. ¿Esta influencia sigue hoy vigente, dices tú, que sí, de la misma manera y con la misma fuerza, o está todo un poco más adormecido? No, sí que sigue vigente y sigue influyendo con mucha fuerza. El problema que tenemos, bueno, problema o no, la virtud de los tiempos que corren es que la variedad es mucho mayor, la producción mucho más grande, y entonces nos resulta más difícil abarcar o conocer todo lo que se está produciendo. Pero sí, hay muchísima obra, tanto de arte feminista como de arte femenino, que se está elaborando hoy en día. Lo que pasa es que las teóricas que llegan hasta esas artistas son teóricas más contemporáneas. Por ejemplo, es el caso de Judith Butler, quien está presente en gran parte del arte hecho por mujeres hoy en día, ¿no? La figura de Simone de Beauvoir, digamos, está algo más, o la influencia de Simone de Beauvoir llega a esos artistas ya por vías secundarias o a través de la obra de otras mujeres. Pero sí que hoy en día hay muchísimo arte, digamos, comprometido, ¿no? Lo interesante de esta época es que, digamos, este es el primer momento en que las artistas conscientemente empiezan a hacer un arte, digamos, comprometido con la teoría feminista. Esa sería la diferencia entre el entonces y el ahora, que este es el punto de partida. Es la primera vez que hay una conciencia, ¿no?, absolutamente decidida de hacer lo que se está haciendo. Y esto en gran medida es consecuencia, pues, de todos los escritos filosóficos realizados a partir de Simone de Beauvoir. Hola, bueno, pues muchas gracias, porque me gusta muchísimo esa interacción entre la influencia del pensamiento en la manifestación artística. No es una pregunta realmente, solo es un pensamiento que me ha venido a la cabeza, y es reflexionando un poco sobre la mujer en el arte, es decir, que siempre ha sido, bueno, siempre, lo que nos ha llegado, ¿no?, ha sido el objeto del arte, ¿no? Su cuerpo ha sido, pues, utilizado hasta la saciedad como objeto, como representación. Entonces, en el momento en que la mujer toma partido y es sujeto en el arte, o sujeta en el arte, la dificultad que pienso que se encuentra a la hora de proyectar el propio cuerpo, intentando buscar esa alternativa, ¿no?, que es lo que tú has comentado, es decir, ¿cómo represento yo ahora mi cuerpo para que no se confunda con lo que ya ha existido sobre mi cuerpo? Sí, bien, es una de los grandes temas que van a abordar estas artistas. Y ya ves que hay dos grandes opciones: o bien vuelvo a representar mi cuerpo como lo han hecho los hombres para ver el error, digamos, en el que estoy viviendo, o para ver la opresión, ¿no?, a la que estoy sometida, o bien intento, digamos, crear una vía alternativa, un lenguaje nuevo, ¿no?, a través del cual, pues, mi cuerpo represente un nuevo tipo de mujer. Esto sería, digamos, un poco lo que representaría el arte llamado femenino, ¿no?, entre las dos imágenes que os describí, pero que no habíamos visto. Y claro, sin duda alguna, estéticamente es algo muy interesante. Dibujar un nuevo cuerpo de la mujer, un cuerpo visto por la mujer, no visto por el hombre, escribir como escriben las mujeres, porque todo esto que estamos viendo en las artes plásticas lo podríamos trasladar también al campo de la literatura o de la poesía. También en la literatura y en la poesía se intenta crear un lenguaje de las mujeres. Las mujeres escriben como mujeres, su lenguaje tiene ciertas peculiaridades. Entonces, esa línea de trabajo, esa línea de investigación, estéticamente es muy interesante.
pero aún está, digamos, por trabajar, por investigar, por ver si realmente las mujeres somos capaces de crear una imagen nuestra, digamos, alternativa a las imágenes que los hombres han creado de las mujeres. Eso está ahí por trabajar, por ver, por decidir, por elaborar, y estéticamente es, sin duda alguna, muy interesante. Políticamente es más complejo, es más peligroso, porque el feminismo de la diferencia conduce a reivindicar pues los valores femeninos, es decir, conduce a reivindicar pues la abnegación, la paciencia, la sensibilidad, la intuición, todos esos valores tradicionalmente femeninos. Las feministas de la diferencia, el discurso político, parten, digamos, de la reivindicación de los mismos. ¿Para qué? Para crear un mundo femenino, un mundo con un lenguaje femenino. Insisto que como opción, digamos, estética es interesante escribir de una forma nueva, es interesante dibujar de una forma distinta, pero políticamente es peligroso, ¿no? Porque supone reivindicar lo que hasta ahora nos ha acarreado muchos problemas. Supone pues reivindicar ese lugar que nos ha sido asignado tradicionalmente. Fátima Mernissi, por ejemplo, en sus novelas habla mucho de la situación de la mujer árabe en la casa, en la cocina, de cómo esos son los espacios auténticamente femeninos, los espacios de las mujeres, donde las mujeres charlan entre sí, ponen en común sus opiniones, ponen en común sus dudas y reivindica ese espacio. A mí me parece algo, bueno, pues extraordinario, interesante, incluso a veces te apetecería estar allí con aquellas mujeres, viendo cómo cocinan y de qué cosas charlan, pero al mismo tiempo piensa que ese lugar de la mujer, esa casa, es su lugar de reclusión también, es su espacio propio que ella reivindica, ¿no? Pero es que es también tu lugar de reclusión. Entonces, insisto, ese feminismo de la diferencia que se ve plasmado como opción estética es interesante, pero como opción política, ¿no? es complicada y es peligrosa. Como opción estética, pues absolutamente válida, y en ello se está trabajando. Muchos artistas siguen intentando pues eso, reconstruir una imagen de la mujer al margen de cómo los hombres nos han visto tradicionalmente, ¿no? Pero esa reivindicación política de lo otro sí que puede de alguna manera perpetuar pues la opresión a la que estamos sometidas. No solo perpetuarla, sino que además que la vivamos con alegría y felicidad, ¿no? Bien. Hola, yo quería preguntar si podrías mencionar alguna de las críticas que se han realizado al pensamiento de Beauvoir, o por lo menos alguna relevante dentro de los propios feminismos, ¿no? Gracias. Bien. Bueno, críticas ha habido muchas, lo que pasa es que como aquí estamos en el aniversario de Simone de Beauvoir, solamente contamos las cosas buenas. Bueno, críticas más recientes, bueno, si te digo más recientes, pues te estaría mintiendo, porque el problema que ha tenido Simone de Beauvoir en los últimos años es que ha caído absolutamente en el olvido. Cuando Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, que es una obra ambiciosísima, habla sobre la ciencia de su época, habla sobre la medicina de su época, habla sobre muchas cosas que hoy en día han quedado obsoletas. Y eso ha llevado, digamos, el hecho de que ciertos aspectos de su obra hayan quedado obsoletos ha llevado a rechazarla y a que la obra de Simone de Beauvoir haya caído, digamos, en el olvido. De ahí que críticas en los últimos 20 años, pocas, simplemente porque ha sido olvidada. Y ha sido olvidada pues en virtud, digamos, de un error o de una lectura precipitada. Críticas más, digamos, próximas a la época que a ella le tocó vivir por parte del feminismo, todas estas feministas que te he mencionado, es decir, desde Kate Millett, Shulamit Firestone o Betty Friedan, fueron críticas con Simone de Beauvoir.
Betty Friedan, como os comenté ahora en la exposición, rechaza que la mujer viva en situación de opresión, que era lo que había dicho Simone de Beauvoir. Para Betty Friedan es un error ese concepto beauvoiriano de opresión, ¿no? Betty Friedan dice que la mujer vive en condición de desigualdad, pero no de opresión. Esa sería la primera crítica que se le va a hacer a Simone de Beauvoir, ¿no? Kate Millett, que viene pues del freudomarxismo, también le va a hacer críticas a Simone de Beauvoir. Le va a decir que hace una mala interpretación de Sigmund Freud, que Freud no quería, ya veis que Ana de Miguel estuvo mencionando cómo efectivamente Simone de Beauvoir en su libro Crítica a Freud, pues otras teóricas feministas de la época dicen que Simone de Beauvoir no ha leído bien a Freud, porque Freud no pretende prescribir, según ella, sino simplemente describir. Es decir, cuando Freud dice que la mujer es un ser humano castrado, según Kate Millett, no está diciendo que así deba ser, sino que está describiendo cómo es la sociedad de su época. Es decir, Kate Millett, feminista también, critica a Simone de Beauvoir porque, según ella, pues sus lecturas de Freud no han sido acertadas. Y así sucesivamente. Es decir, Simone de Beauvoir ha sido criticada y ha sido criticada por muchos aspectos distintos dentro del mismo feminismo. Incluso me atrevería a decir que ha sido hasta tal punto criticada que ha sido olvidada. Es decir, ese olvido va a ser consecuencia de una crítica desmesurada, de una crítica excesiva. Las mujeres muchas veces sabéis que somos absolutamente autocríticas y más críticas aún con las mujeres. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu claridad y los grandes campos que por lo menos a mí me abres. Desde luego me abriste tanto que ahora mismo tengo en la cabeza un montón de ideas y no sé ni cómo las voy a transmitir o a expresar, pero quiero tomar la palabra y lanzarla. Decías tú en un momento dado de la exposición el sentido necesario de reproducir aquello que vivimos para proceder a su condena. La repetición sirve para la crítica. ¿Y en qué consiste el nuevo proyecto, no? Que es lo que estamos creando y lo que vamos avanzando en el nuevo paradigma. Y yo de pronto con tu exposición digo, aquí está el nuevo proyecto. Nos dan como un montón de líneas estratégicas. A través de la imagen decías, bueno, no necesitamos imágenes porque sabemos lo que nos pasa en la cotidianidad, pero sin embargo las imágenes nos refuerzan y nos aclaran. Y ahí está, y las fuiste poniendo en valor a Beauvoir, pero fuiste poniendo en valor al feminismo. Es decir, el feminismo recuperamos y la ponemos en valor a ella, pero a través de ella también nos ponemos en valor desde el feminismo, ¿no? Entonces se reconocen los logros. Estamos acostumbradas a ver, bueno, cómo el feminismo va metiéndose en las diferentes ciencias, en las diferentes ramas académicas. Claro, pero el arte es una gran herramienta si lleva compromiso de transformación social política. Aquí está una nueva visibilización, cómo desde el feminismo fuimos desde ahí cambiando paradigma. ¿Y qué se me viene a la cabeza que hacen ellas? Visibilizan lo que tú decías. Por otro lado, reflexionan para la transformación, van dando la estrategia, tomemos los espacios públicos, hagamos un nuevo uso del tiempo y del espacio, y lo van planteando. Y una cosa súper importante, valoran a todas y meten la artesanía en valor y reconocimiento. Se reconocen unas a otras desde el trabajo en equipo. Ahí está el modelo, negociación, pactos de mínimos. Vamos adelante y podemos, ¿no? Es decir, a partir de
de todo lo que acabas de exponer, a mí me sale lo que estamos trabajando, el nuevo modelo de liderazgo está ahí. Entonces, a por ello y gracias porque me llegó así de clarito y seguiré trabajando con lo que expusiste. Pues muchas gracias a ti. Yo trabajo fundamentalmente en educación secundaria, en institutos, como licenciada en filosofía, de clases de ética, y dentro de la programación pues tenemos que trabajar el tema de igualdad de oportunidades y problemas de género. Claro, si la filosofía es compleja de transmitir, pues imaginaros a un público adolescente que no es como vosotras que estáis aquí porque queréis, están en el aula obligados y además pensando en infinidad de cosas más interesantes que lo que la profesora de filosofía les pueda contar. Total, que si a todas esas dificultades añadimos que estás trabajando con adolescentes, cuando yo tenía que tratar el tema de género, veía que muchas veces una imagen, es decir, aquello que te entra por los ojos se entiende a la perfección. Yo podía estar dando miles de vueltas a una explicación sencilla, como la diferencia entre sexo o género, o podía pasarme la mañana entera aleccionando sobre el reparto de las tareas domésticas, y bueno, ellos lo veían o no lo veían, más bien no lo veían. Sin embargo, una imagen, el uso de una sola imagen permite ser mucho más clarificadora o mucho más evidente que a lo mejor muchas de las palabras, ¿no? De ahí lo interesante de esa estrategia, ¿no? De simplemente representar las cosas como si fuéramos, es decir, como si se tratara de un extraterrestre que llega de un planeta extraño y mira lo que hay alrededor, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite el arte, vernos a nosotras desde fuera. Vernos para qué, para identificar esa situación en la que estamos viviendo, por una parte, o bien para crear una nueva imagen de nosotras mismas, ¿no? Que eso es, digamos, otro camino, ¿no? Que no tiene por qué ser divergente, sino que puede ser convergente con el primero. Ese segundo camino, lo que os comentaba antes, tal vez sea más peligroso, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Para luchar por ello, pues para aprender y para ser capaces de construir también un mundo a nuestra medida, tal y como los hombres lo hicieron. Claro, el camino está lleno de incertidumbres, de problemas. Claro, que hablábamos antes con Ana y Miguel. Y ese proyecto del que habla Simone de Beauvoir, ese proyecto existencial, ¿cuál es para la mujer? Ese proyecto existencial es, en primer lugar, la libertad. Ser capaces de escoger. ¿Y qué escogemos? ¿Ser como los hombres? Bueno, podemos escoger ser como los hombres o ser algo nuevo, distinto, que está ahí por crear. Fijaros qué misión tenemos encomendada, ¿no? Construir algo absolutamente, nuevo, distinto, ajeno a lo que ya conocemos. Pero eso es algo muy complicado. Y bueno, ese es el proyecto de las mujeres. Elegir en libertad, y si no estamos conformes con lo tradicional, construir un mundo nuevo para nosotros. Claro, esto es muy fácil decir desde la academia, ¿eh? Pero como mujeres que somos, también lo vivimos día a día en nuestras casas. Estamos luchando permanentemente porque ellos pues hagan también la comida, o salgan a hacer las compras, o cuiden de los hijos. Bueno, pues esa es la lucha, esa es la construcción, de alguna manera de un mundo nuevo, de una alternativa, ¿no? O sea, no hay tanta, digamos, distancia entre la academia y la vida cotidiana. Al contrario, insisto, lo que yo os comento aquí, o lo que escribió Simone de Beauvoir, si sirve de algo, es precisamente para dar nombre a eso que estamos viviendo todos los días. Y que muchas veces somos incapaces de denunciar porque no hay un nombre para ello. Pero luego abres el segundo sexo y dices, pero si esto es lo que me está pasando a mí. Y mira qué bien lo cuenta y lo explica, por tanto, o sea, esto no es que sea solo cosa mía, es que es una cuestión histórica y además, las causas no sé si las conocemos, pero sabemos que se está produciendo y le podemos dar un nombre. En esa medida, pues por eso la filosofía, digamos, no está tan lejana. El caso del feminismo no está nada lejana de la vida cotidiana.
¿Hay una persona que quiera plantear algo? Bueno, pues parece que... vea esto. Bueno, muy tarde, ¿no? Es igual, ya. Es muy tarde. No, bueno, es que ya me ha quedado otra pregunta, lo siento, repito preguntas, no repito intervención. Era como creo que he escuchado que en tu currículum has estado trabajando desde el arte femenino al arte feminista o algo así, ¿no? Y que he creído entender por las intervenciones que has contestado después que el arte feminista sería el arte que proponen las feministas de la igualdad, ¿no? Y el arte femenino será el que propone la... ¿Es esto correcto? Sí. Vale, entendido bien. Entonces, nada. Bueno, si no hay ninguna palabra más, no hay, ¿no? Pues, Paloma, Carla. Primero felicitarte y luego al hilo de todo lo que se está hablando, tú en un momento determinado de la intervención has dicho que el feminismo de la diferencia efectivamente era peligroso porque nos volvía a recluir, entonces que estéticamente era peligroso, entonces yo te pregunto, ¿y éticamente? No, perdón, estéticamente es muy interesante. Éticamente o políticamente es peligroso. Claro, estéticamente es muy interesante, efectivamente, ver cómo las mujeres nos vamos a representar ahora nosotras mismas, o cómo las mujeres vamos a escribir libros desde una perspectiva, digamos, femenina, o cómo el lenguaje de las mujeres tiene una sonoridad distinta en la poesía. Todo eso, estéticamente, el feminismo de la diferencia es muy, muy interesante, o sea, a todas nos resulta llamativo, y nos resulta pues apasionante. El problema es que alguien pretenda hacer un uso político del mismo, porque ya sabemos que el patriarcado es perverso, y hacer un uso político del feminismo de la diferencia, insisto, es recluirnos de nuevo en el hogar y además contentas de nuestra feminidad, de nuestros valores de la debilidad, contentas de esa ética del cuidado, contentas de estar a cargo de nuestros hijos, de nuestros maridos, contentas de todas esas cosas. Entonces, bueno, contentas si tú lo has escogido libremente, pero no porque alguien nos diga que ahí radica la nueva esencia de lo femenino. Entonces ese es el peligro, digamos, el peligro del feminismo de la diferencia es un peligro ético, peligro político, no estético. Estéticamente es un camino muy interesante, apasionante, pero... Bueno, pues ya como no hay más palabras, Paloma, la diputada del área de Igualdad y Participación Ciudadana, va a subir para despedir ya la jornada. Gracias.